Cuando estás en una posición vulnerable, simplemente pasar cada día puede sentirse como una lucha. No importa si estás en el mundo exterior o en la comodidad de tu hogar. Para alguien como yo, que se siente débil y expuesto, no hay un refugio verdaderamente seguro. He enfrentado burlas, menosprecio y me han tratado como un saco de boxeo por parte de quienes me rodean. De alguna manera, soportar todo este dolor se convirtió en mi forma de justificar mi existencia. Esperaba un milagro que se sentía completamente inalcanzable, llevando el peso del sufrimiento y la tristeza. Pero ahora, he tomado una decisión: dejar de esperar, levantar la cabeza y forjar mi propio camino sin mirar atrás. Soy Zoe, tengo 28 años. Durante casi una década, he trabajado en programación, principalmente desde casa. La demanda de programadores calificados siempre es alta, así que hay más que suficiente trabajo para agotarme. Manejo múltiples equipos y superviso las operaciones, transformándome de la persona que antes era vista como la más débil a una líder. La vida es verdaderamente impredecible. En mi juventud, fui ridiculizada por ser sombría e introvertida, y esta burla no solo venía de mis compañeros, también resonaba en casa. Mi hermano, Wesley, especialmente me menospreciaba, a menudo burlándose de mí hasta que se fue a la universidad después de terminar la preparatoria, dejándome con una sensación de alivio. Después de graduarme de la preparatoria, no continué con mis estudios superiores. En cambio, me retiré a mi habitación, como si aislarme fuera mi forma de sobrellevar la decisión de renunciar a seguir estudiando. Durante años, rara vez salí, acumulando experiencia y logros en mi pequeño mundo. Mi mamá y Wesley siempre han sido rápidos en ridiculizarme, tanto entonces como ahora, pero mi papá era diferente. Es difícil entender cómo terminó casado con alguien tan dura como mi mamá. Él era gentil, el tipo de persona que brindaba consuelo en momentos difíciles. A menudo me acurrucaba a su lado en el pub que él administraba, llorando mientras buscaba consuelo. Está bien, Zoe, solo aguanta, tu suerte cambiará, solía decir, aunque podía notar que él también intentaba convencerse a sí mismo. El pub, un pequeño establecimiento en la planta baja de nuestra casa, luchaba por prosperar, a menudo funcionando con pérdidas. Esto dejó a mi papá incapaz de enfrentarse a mi mamá, que tenía un trabajo corporativo estable. El alquiler del edificio era de 3,000 pesos al mes, una carga pesada. Hace 3 años, cuando mi propia carrera comenzó a despegar, asumí esos pagos de alquiler. Nunca olvidaré la mirada de incredulidad en el rostro de mi papá cuando hice la oferta. Era la primera vez que lo veía sonreír así, con lágrimas de gratitud acumulándose en sus ojos. Para apoyar el negocio de mi papá, me entregué a mi trabajo como nunca antes. Fue durante este tiempo que realmente florecí como programadora. Mi trabajo se convirtió en mi forma de retribuirle a mi papá, y encontré una felicidad genuina en ese papel. Lamentablemente, mi papá falleció repentinamente hace unos 6 meses debido a una enfermedad. El dolor de su ausencia aún persiste. Puedo llorar sin cesar, pero sé que no puedo permanecer en un estado constante de duelo. Después de su muerte, Wesley regresó a casa, habiendo estado siempre en desacuerdo con nuestro padre. Se había casado unos años atrás. Su esposa, Hannah, era una pareja perfecta para su naturaleza cruel, de lengua afilada y astuta. En ausencia de papá, Wesley y Hannah comenzaron a actuar como si fueran los dueños del lugar. Hey, Zoe, ¿sigues encerrada en tu habitación jugando con tu computadora? ¡Qué raro! Oh, eso no está bien. Wesley, pobre Zoe. Cuando empezaron a burlarse de mí, mi mamá se unió, sumando sus propios ataques. Ahora jubilada, pasa sus días en casa, sin hacer nada más que criticarme. Cada vez que me ve, chasquea la lengua y murmura que debería irme. Ojalá hubieras llevado a Zoe contigo, papá. Cada palabra burlona de mamá y cada momento de aislamiento en casa me hacían sentir que no había razón para quedarme. Necesitaba irme lo antes posible, vivir por mí misma, especialmente ahora que no me quedaban aliados después de la muerte de papá. Wesley, Hannah e incluso mamá chasqueaban la lengua a la vista de mí, tratándome como a un fantasma. Me ignoraban por completo, incluso comían sus comidas por separado. Mi madre adoptiva siempre ha sido a quien llamo mamá, pero eso es solo por necesidad. Apenas recuerdo a mi madre biológica, que murió en un accidente de tráfico antes de que fuera lo suficientemente grande para formar recuerdos. La ausencia de lazos de sangre podría explicar por qué tanto mi madre adoptiva como mi hermanastro, Wesley, pueden ser tan fríos conmigo. Después de la muerte de papá, Wesley y su esposa se hicieron cargo del pub. Siempre les había interesado la industria de alimentos y bebidas, pero sin dudarlo, cerraron el pub de papá. Luego, en un movimiento egoísta, remodelaron el lugar en un café.
Wesley trabaja los fines de semana mientras mantiene su trabajo regular, y Hannah ha asumido el papel de gerente. Para financiar las renovaciones del café, Wesley usó la herencia de papá sin consultarme. Aunque normalmente me mantengo callada, eso cruzó una línea. Lo confronté, la ira hirviendo. Ese dinero también era para mí. ¿Cómo puedes usarlo sin preguntar? No levantes la voz, introvertida. Desde ese momento, los ataques maliciosos de Wesley se intensificaron. Quedó claro que querían que me fuera, tratándome como a una intrusa no deseada. Simplemente lárgate. Solo verte me enferma. Es como mirar a un baboso. Por supuesto, mamá se unió. Exactamente. Lárgate. No eres más que una molestia. Soy. Desgustada por su ignorancia y arrogancia, comencé a prepararme para mudarme de inmediato, con la esperanza de que fueran miserables sin mí. Encontré un apartamento bonito, firmé el contrato de arrendamiento y mudé mis cosas. Incluso me regalé una computadora nueva como regalo de mudanza. En mi último día en casa, me volví hacia los tres y dije, a partir de ahora, ustedes tendrán que hacerse cargo del alquiler. Yo no lo pagaré. ¿No se suponía que este lugar era de nuestros padres?, respondió Wesley, su estupidez nunca dejándome de asombrar. Ni siquiera me sentí como para reír. Mamá, haciendo una finta, fingió no importar. El alquiler es de 3,000 pesos al mes. Espero que las ventas del café puedan cubrirlo. Espera, Zoe, ¿estabas pagando 3,000 pesos al mes? Al ver la sorpresa de Wesley, decidí que era momento de iluminarles. Durante la última década, había iniciado mi propia empresa de programación, ahora empleando a alrededor de 40 programadores calificados. Había liderado exitosamente varios proyectos, y para mí, pagar 3,000 pesos al mes era una gota en el océano. Mi plan era expandir mi negocio desde mi nuevo apartamento, convirtiendo esta mudanza en una nueva oportunidad. Al terminar, Wesley puso una sonrisa forzada y comenzó a aplaudir. No sabía eso. Impresionante. Zoe, puedes quedarte aquí. ¿Qué? No te vayas. Puedes quedarte aquí, como antes, ¿verdad, mamá? Tomada por sorpresa, mamá asintió. Sí, Wesley tiene razón. No necesitas irte. Vaya, Zoe, estoy impresionada. He cambiado de opinión sobre ti. Habían cambiado por completo de tono, dándose cuenta de que mi estabilidad financiera me hacía más valiosa para ellos. Pero era demasiado tarde para sus halagos. Recogí mi última bolsa y me puse de pie. ¡Qué tontos! Solo para que lo sepan, no estaré ayudando. Adiós. A pesar de sus desesperados intentos por detenerme, salí por la puerta. Comencé mi nueva vida en un espacioso apartamento, trabajando junto a una ventana brillante con una taza de café en la mano. Nadie se quejaba. Siempre que quería un cambio de escenario, podía ir a un café cercano. Con mi nueva libertad, poco a poco transformé mi vida. Comencé a usar ropa que amaba y cambié mi peinado. Exploré lugares y objetos que despertaban mi interés. Mis compañeros de equipo notaron el cambio, comentando lo brillante que sonaba mi voz durante las reuniones, una mejora del tono bajo y sombrío que solía llevar. Parecía que mis cambios positivos eran contagiosos, elevando el ánimo de mis empleados también. Mientras tanto, Wesley seguía llamando. Lo ignoraba, pero pronto mi mamá adoptiva también empezó a llamar. Podría haberlo bloqueado fácilmente. No tenía ningún apego hacia los tres, pero no corté los lazos por completo, permitiéndome un poco de venganza. En los días en que me sentía particularmente baja, respondía a las llamadas de Wesley, disfrutando de sus intentos por recuperarme. Su tono excesivamente halagador era casi entretenido. Mamá estaba igual de ansiosa por apaciguarme. Por favor, deja que el pasado sea el pasado, decía con una voz empalagosa. Escuchaba sus súplicas solo para rechazarlas firmemente al final. ¿Por qué querría volver a vivir con las tres personas que más despreciaba en el mundo? Ahora, las cosas habían cambiado por completo, y sus reacciones cuando los rechazaba me parecían sumamente divertidas. Meticulosamente planeé mi venganza, recordando cada momento cruel que me habían infligido. Hablar con Wesley reveló mucho. Él y Hannah estaban ahogados en deudas, principalmente debido a la adicción de Wesley al juego, que había minimizado ante Hannah, un acto realmente engañoso. Se había dejado llevar por el juego durante sus años universitarios, mientras que Hannah, poco interesada en tales vicios, estaba obsesionada con las compras. Según Wesley, su guardarropa era tan vasto que podría abastecer una boutique. Pasaba horas navegando por internet, comprando cualquier cosa que le llamara la atención, independientemente de sus ingresos. Nunca eran suficientes, una situación verdaderamente patética. Sin embargo, incluso en su ruina financiera, continuaban con su estilo de vida extravagante, dejándome completamente perpleja. De mi mamá,
Supe más sobre Hannah. A pesar de compartir un hogar, rara vez movía un dedo para ayudar con las tareas del hogar. Solo lavaba su propia ropa, dejando todo lo demás a mi madre. Limpiar, cocinar y ordenar eran tareas que evitaba a menos que se le indicara explícitamente. Solo imaginar la tensión en el hogar de mis padres era suficiente para entristecerme. Mientras tanto, el café estaba luchando, siempre operando con pérdidas. Generalmente, a un café le toma de 6 meses a un año establecerse, pero los fondos milagrosamente adquiridos de un préstamo bancario desaparecieron en 3 meses. Deberían haber reservado al menos 6 meses de costos operativos. Con tan pocos clientes, la atmósfera en casa se volvía cada vez más tensa. Mamá mencionó que el matrimonio de Wesley y Hannah estaba al borde del colapso, pero eso no era mi preocupación. Solo apoya a Wesley. Entonces, respondí fríamente antes de colgar. Mamá siguió llamando, rogándome que regresara. Después de todos los insultos, ahora querían actuar como si nada hubiera pasado. ¡Qué descaro! Recientemente, mamá había estado tirando de mis fibras emocionales, lamentando que, en sus 60, estaba en constante dolor y luchando con las tareas diarias. Cuando le pregunté si quería que regresara a ayudar con las labores del hogar, lo negó rotundamente. Para ella, tenerme, su cercana hija, cerca era lo suficientemente reconfortante. Afirmaba que era suficiente si yo estaba presente y ayudaba de vez en cuando. Era evidente que estaba detrás de mi dinero, y no tenía intención de creerle. Lo que realmente me irritaba era que invocara recuerdos de papá. Tu padre era amable. Debe estar sintiendo lástima por mí ahora. Zoe, eres igual que él, tan amable. No abandonarías a tu familia. Pero mencionar a papá tenía el efecto opuesto. Recordaba su sufrimiento por culpa de mamá, un fracaso dirigiendo un negocio no rentable. ¿Cuántas veces lo había escuchado etiquetado así? Mamá, que una vez me había menospreciado. Ahora no tenía más opción que alabarme. Si papá estuviera mirando, seguramente se estaría riendo de ella. Si sentía lástima, sería por sus propias debilidades. Más tarde le conté a Wesley que mamá había estado hablando mal de Hannah extensamente en la casa de mis padres. Se produjo un choque entre mamá y Hannah, con mamá llamando ahora a Hannah una mantenida. Atravesando el fuego cruzado, Wesley parecía estar en una posición precaria. 2 meses después, salió a la luz la indiscreción de Hannah. Un hombre se le acercó mientras ella estaba sola en el café, con el negocio en problemas y su relación con su suegra deteriorándose. Sucumbió a la tentación en un momento de vulnerabilidad. Naturalmente, Wesley se enfureció al descubrir esto. En un mundo racional, habrían tenido una discusión madura sobre su futuro, pero el tonto de Wesley eligió la venganza. Él también había tenido una aventura. Ambos se echaban la culpa mutuamente, lo que llevó a una gran discusión. El conflicto escaló hasta que un adorno de vidrio lanzado por Hannah golpeó el pie de mamá, dejándola con una pierna rota que tardaría meses en sanar, confinándola a la cama y impidiéndole hacer las labores del hogar. Sintiendo un remordimiento, Hannah comenzó a asumir las responsabilidades del hogar, pero su falta de experiencia resultó en errores inevitables. Si bien los errores menores deberían haberse pasado por alto, mamá aprovechó la oportunidad para acosarla, criticando su eficiencia y las comidas excesivamente saladas. Frustrada y abrumada, Hannah contempló renunciar, su estrés aumentando. El enojo hacia Wesley por su infidelidad y hacia ella misma por herir a su suegra la consumía. Incapaz de hablar de divorcio debido a su obligación de cuidar a su suegra lesionada, el estado mental de Hannah comenzó a deteriorarse. Wesley afirmaba que ahora estaba en un estado de depresión. Wesley enfrentó graves repercusiones por su aventura vengativa. El compañero de su amante albergaba un profundo resentimiento, bombardeando persistentemente su hogar y lugar de trabajo con llamadas acosadoras. Al final, Wesley no tuvo más opción que dejar su trabajo. Incapaz de soportar el estrés incesante, las consecuencias de la aventura lo sumieron más en deudas, y con ningún trabajo estable a la vista, se vio obligado a aceptar trabajos de medio tiempo, logística de almacén, limpieza, mudanzas y entregas. Estaba probando con cualquier cosa factible. A pesar del agotamiento, afirmaba que era preferible a estar en casa. El dolor de enfrentarse a Hannah y soportar las miradas penetrantes de mamá era insoportable. Trabajar fuera se sentía como un escape bienvenido. Una casa que alguna vez estuvo llena del caos de peleas entre parejas y la tensión de los conflictos entre suegra y nuera se había transformado en un silencio inquietante, ya que nadie estaba dispuesto a hablar. Mamá evitaba a toda costa la vista de Wesley y Hannah. Hannah se mantenía alejada de su suegra, mientras que Wesley se sentía cada vez más incómodo alrededor de ambas mujeres. Esta dinámica incómoda definía su existencia juntos. Coexistían en un estado de evitación mutua, creando una atmósfera que era nada menos que infernal, lo que me resultaba profundamente inquietante.
Durante nuestras conversaciones telefónicas, Wesley compartía estas historias, pidiéndome al final de la llamada dinero. Naturalmente, me negué. Prestarles dinero solo fomentaría su dependencia, y no tenía deseos de ser parte de eso. Comprendía que las relaciones basadas en el apoyo financiero se disuelven cuando el dinero desaparece, así que estaba decidida a romper esos lazos. Wesley mencionó que volvería a llamar, pero bloqueé su número de inmediato. Hice lo mismo con el de mamá. Nunca guardé el número de Hannah, y como no respondo a llamadas de números desconocidos o privados, me sentía a salvo de más contactos. Finalmente, los tres no pudieron pagar el alquiler y se dispersaron. Mamá se mudó a un hogar de retiro, y Wesley y Hannah se divorciaron. Se rumoraba que el edificio ya tenía nuevos inquilinos, mientras que el paradero de Wesley y Hannah seguía siendo un misterio. Probablemente estaban viviendo modestamente en algún lugar, trabajando gradualmente para saldar sus deudas. En cuanto a mí, seguía disfrutando de mi cómoda y solitaria vida. El trabajo marchaba bien, y disfrutaba de una buena relación con mis colegas. Todo se sentía perfecto, aunque quizás un nuevo capítulo estaba a la vista. Un compañero de trabajo me presentó a un hombre, y acepté salir con él. Es un joven emprendedor, y hay algo cautivador en la forma en que sus ojos se iluminan cuando habla de su trabajo, un individuo realmente encantador. Hasta ahora, me había enfocado únicamente en mi carrera, manteniéndome alejada de las citas. Parecía que mi vida de soltera estaba llegando a su fin,